Shalom, shalom a todos. Vamos a continuar con nuestra lección de esta mañana. Vamos a tener un tema interesante basado en el capítulo 9 del libro de Romanos. La lección de hoy se llama La elección de Israel. Capítulo 9 del libro de Romanos. ¿Ok? Esto va a ser, ¿verdad?, el tema principal para mejor entender el pensamiento de Pablo. Vamos a usar uno de sus escritos que él habla para explicar la elección de Israel. ¿Okay? Para Pablo, Israel nunca va a dejar de ser el pueblo del Eterno y que no va a ser sustituido por otro pueblo. ¿Okay? Su misión, ¿verdad?, es pero muy interesante, ¿verdad?, en este desarrollo del reino del Mesías. ¿Okay? Dijimos, ¿verdad?, que el capítulo 9 de Romanos nos va a facilitar a nosotros entender la mente hebrea. ¿Okay? Como ya sabemos, la mente hebrea no tiene, ¿verdad?, un acercamiento al Eterno y a la Escritura de forma, ¿verdad?, helenista. Entonces, la mente hebrea no ve las aparentes inconsistencias, ¿verdad?, en el carácter del Eterno, en las Escrituras o en la historia sagrada como un problema de ellos, ¿ok? Sino de nosotros, los humanos, que no tenemos toda la información del Eterno ni todos los medios de interpretación apropiados, subjetivos y objetivos, y por lo tanto deja espacio suficiente, ¿verdad?, para disfrutar de las maravillas, de los misterios y la grandeza del Eterno. Lo anterior, acepto que Él mismo nos lo revele, como ya dijimos, ¿verdad?, citando la Torá en el capítulo, no recuerdo, de Devarim, ¿verdad?, que los secretos le pertenecen al Eterno y las cosas reveladas le pertenecen a Israel. Entonces es imposible, ¿verdad?, entender al Eterno si Él no revela su propósito. Es imposible comprenderlo en su totalidad con nuestra mente infinita y mortal. ¿Ok? Entonces eso es algo que tenemos que aprender. Ninguno de nosotros puede entender jamás la mente infinita del Eterno. Ni Moisés, ni los profetas, ni el propio Mesías, ¿verdad?, puede entender la magnitud del pensamiento del Eterno. Simplemente Él comparte sus planes divinos en su debido tiempo a las generaciones, ¿verdad?, que Él ha elegido. Y en cada generación Él comparte algo de Él. Entonces, por ejemplo, en esta generación, ¿verdad?, gozamos de la velocidad de transmitir el mensaje. En los días de Pablo, para vida de que una persona escuchara una prédica o una enseñanza, tenía que esperar por ejemplo, si él iba a una ciudad, hasta un mes duraba para llegar a esa ciudad y se hacían los preparativos de convocatoria para escuchar, ¿verdad?, el mensaje. Hoy día agarras tu teléfono y puedes escuchar lo que tú quieres. O sea, nosotros gozamos de una variedad, pero también las circunstancias, las circunstancias y la facilidad que tenemos de escuchar también tiene sus contras. ¿Ok? La mucha información, ¿verdad?, trae confusión. Entonces, en los tiempos de Pablo,
lo que ellos informaban, ¿verdad? En este caso, el libro de Romanos capítulo 9, es la revelación que el Eterno le permitió a él de la integración de los gentiles al pueblo de Israel. Es el gran misterio. ¿Okay? Recuerden que siempre ha existido conversiones al Dios de Israel antes de la muerte y resurrección del Mesías. Siempre ha habido conversiones de gentiles al pueblo de Israel. ¿Okay? Pero no en masas, no en multitudes, ¿verdad? Ya con el Mesías la puerta se abre y las conversiones se vienen por masas, por caravanas, por así decirlo, por multitudes. Entonces, ¿cómo Israel respondió a esa conversión? En este caso, los discípulos del Maestro y Pablo manejaron bien este asunto. Entonces, en otras palabras, reconocemos que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión humana, pero esto no es una señal de estupidez o de ignorancia, sino de maravilla y de asombro ante la majestad del Todopoderoso. Expresiones que vamos a mirar en el capítulo 9 del libro de Romanos, nos vamos a dar cuenta cómo Pablo habla, ¿verdad? Desde un punto de vista literario, desde un punto de vista alegórico, histórico, profético, mesiánico. O sea, recuerden bien que la mentalidad hebrea es circular, o sea, no es lineal. Y esto es el gran tema que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque lo que no se comprende de Dios no se explica sin saberlo, sino que se deja para gozarnos en lo que Él va a revelar a su debido tiempo. Nunca se da por sentado una explicación en total de la palabra, nunca, sino de maravilla, de asombro ante la majestad del Todopoderoso. La mente griega tiene la tendencia a explicarlo todo aunque no entienda nada. Es el gran problema. Y todo se encierra en puntos doctrinales. Y una vez que se cierra ese punto doctrinal, queda sellado. Nadie lo puede cambiar. En la mentalidad helenista, la mentalidad griega. Entonces, la mente hebrea no avanza linealmente, sino gira en sí misma maravillada y asombrada por los caminos misteriosos del Eterno, y es feliz encontrándose con el milagro inexplicable de la gloria y sabiduría del Eterno. ¿Ok? En otras palabras, nosotros alabamos y bendecimos a Dios cuando comprendemos un texto que miles de veces lo leímos y no lo entendíamos. Ese es un pensamiento lineal. Circular, perdón. Eso es un pensamiento circular. O sea, no tratamos de explicar el texto y ya. Otra página, otra revelación. No. En sí, ¿verdad? Este pensamiento es muy interesante. La mente hebrea no avanza linealmente, ¿okay? Sino gira en sí misma maravillada y asombrada por los caminos misteriosos del Eterno, y es feliz encontrándose con el milagro inexplicable de la gloria y sabiduría del Altísimo. Cuando la mente hebrea se encuentra con una aparente inconsistencia o contradicción, ahorita vamos a mirar aquí en capítulo 9 qué es una inconsistencia y qué es una contradicción. Es un lenguaje que Dios usa. O sea, a veces nos pone como enemigos y a veces nos pone como amigos, a veces nos expone como tesoros, como el tesoro. A veces Israel es el tesoro del Eterno y a veces es la vergüenza Israel es la vergüenza de Dios. Entonces, cuando un gentil está leyendo esto, si
si Israel ahora es la vergüenza de Dios, entonces la iglesia es la gloria de Dios. Eso no es así. Eso no es así. Por otro lado, el Pablo dice que la ley es buena y ahora dice que la ley trae maldición. Entonces tú no debes de creer que Pablo está diciendo que la ley es maldición, porque en el contexto él dice, hechos por nosotros maldición. ¿Ok? Entonces ese es el pensamiento rabínico. El pensamiento rabínico te trae la mente circulando. O sea, te desafía para que tú busques en las respuestas. Inclusive hay gente o hay grandes sabios que han debatido con grandes pensadores, ¿verdad?, del mundo, y simplemente usan la naturaleza para explicar lo que ellos no entienden de Dios. Una vez vino un debate de la existencia de Dios, como muchos debates se hacen públicos, si Dios existe o no Dios, quién lo hizo. Y de tantas horas de debate se paró un rabino y dijo, Dios es tan grande que no ocupa existir. O sea, ¿qué es lo que trató de decir? ¿Qué es lo que trató de decir? Dios es tan grande que no ocupa existir. ¿Por qué no ocupa existir? Porque Él lo llena todo. O sea, no hay cavidad para nuestra mente de poder explicarlo. Entonces Pablo, lo que no entendía, ¿verdad?, él lo ponía en la mesa como desafío a los oyentes. En otras palabras, él decía, lo que yo no puedo explicarlo, ustedes tienen toda la libertad de explicármelo. ¿Ok? Entonces a veces los oyentes, yo he estado en muchas conferencias y en muchos estudios, ¿verdad?, donde a veces cuando abres tú en una conferencia o en un estudio, nunca hay que permitir las preguntas en el proceso del estudio. ¿Por qué? Porque la comunidad o los oyentes se van a robar la clase. Porque van a hacer preguntas que no tienen que ver nada con el tema y se va a alargar y se va a hacer una revoltura de conceptos y el de la conferencia no va a transmitir, ¿verdad?, la conferencia como él la planeó, como él Entonces las preguntas y las respuestas se dejan para el final de cualquier conferencia o de cualquier estudio. Entonces, cuando la mente hebrea se encuentra con una aparente inconsistencia o contradicción que está más allá de la capacidad humana para resolver, la deja allí no como un asunto resuelto, sino como una oportunidad para disfrutar de la grandeza del Eterno. En otras palabras, la mente hebrea encuentra muchas respuestas a hechos que escapan a la mente humana. Y eso es un asombro, ¿ok? Porque el mundo gentil le echa la culpa al Eterno de todos los desastres que hay en el mundo. Los rabinos encuentran la respuesta de Dios en esos desastres. Y es más todavía sorprendente. Muchos de los desastres están codificados en la Torá, en el texto hebreo, porque en el texto hebreo hay códigos que se registran en fechas y nombres y desastres que los rabinos han extraído, y ese es el asombro de ellos, que lo que no se ve, fíjense bien, lo que no se ve y lo que no se entiende, ¿verdad?, cuando pasa ellos encuentran la respuesta en ello, y esa es la maravilla de la mente hebrea. No trata de explicar a Dios, trata de comprender la existencia de la redención, porque la esperanza de todo ser humano en esta vida es de lograr recuperar la inmortalidad que perdió cuando el primer Adán, cuando el primer hombre
pecó en contra del Eterno y introdujo la muerte a toda la descendencia. Esa es la meta de la mente hebrea, de alcanzar esa inmortalidad al lado del Eterno. Y el Eterno le dio dos cosas para alcanzar ese objetivo. Le dio la Torá escrita y le dio al Mesías, que es la Torá viviente. Esas dos cosas nos tienen que ayudar a lograr la inmortalidad que se dará en el Olam Haba. Entonces, todos estos cambios, ¿dónde se dan? En el Olam Hazé, como ya miramos, no en el Olam Haba, en el Olam Hazé. Entonces, cuando se introduce el Olam Haba y en el Olam Hazé, entonces hay un sacudión en la historia de la humanidad, y es cuando viene el Mashiach. Cuando viene el Mashiach, ¿verdad? Es cuando se introduce la esperanza de una vida eterna. Y juntamente con esa promesa, se tiene que vivir en el mundo presente, que es el Olam Hazé. Entonces, no puedes divorciarte, ¿verdad?, de la responsabilidad que tienes con el mundo de hoy. Dios te introdujo a una esperanza que tienes que llevar de la mano con tu vida diaria, con tus responsabilidades diarias. Es lamentable ¿por qué hay tanta carta de Pablo? ¿Por qué no hay ninguna carta a judíos? ¿Se han preguntado? La iglesia mira esto como que si el enfoque es a los gentiles, porque los judíos están excluidos. ¿Ok? ¿Cuántas cartas hay a los judíos de Pablo? Y aquí mira la iglesia como que si Pablo se divorcia de los judíos y solamente se enfoca en los gentiles. ¿Por qué hay tantas cartas a los gentiles? La carta de Romanos, ¿verdad?, es una mezcla de judíos y gentiles. La carta de Colosenses es a los gentiles. La carta de Gálatas a los gentiles. Tesalonicenses a los gentiles. Corintios a los gentiles. ¿Ok? La de Tito a los gentiles. Entonces, ¿por qué tanta carta a los gentiles? Porque ellos necesitaban explicación del reino mesiánico y de la Torá y de la existencia de Israel. Porque ellos no fueron formados. Tú no vas a decirle el Padre Nuestro al cura, hablando vulgarmente. Entonces los judíos no ocupaban cómo vivir. Que ellos ya sabían. Ellos no ocupaban qué es kasher y qué no es kasher, qué animal hay que comer y qué no hay que comer. Ellos no hay que enseñarles cómo respetar las leyes divinas del Eterno, cómo festejar las festividades, porque ellos ya nacieron haciendo eso. Por eso no hay enfoque en ellos, porque ellos no ocupaban instrucciones. Lo único que ocupaban es la aceptación que Yeshua era el Mesías. Es todo. Y su vida no cambiaba, seguía igual. Ahora, la única forma que cambió la vida de ellos es de que ahora miraron las Escrituras con otra perspectiva de revelación mesiánica. Entonces, la mente hebrea encuentra muchas respuestas en hechos que escapan a la mente humana, en un sentido de alabanza y exaltación al Eterno por sus caminos misteriosos. Así pues, al acercarnos a los escritos de Rashaul, debemos tener presente que no estamos ante el pensamiento de un filósofo. Estamos ante el pensamiento de un profeta hebreo. Él trae la formación de Jeremías, trae la formación de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Habacuc, de Samuel, de Moisés. ¿Por qué? Porque son del mismo pueblo. Los formó la misma ADN espiritual que es la Torá. Entonces, mucho de lo que Pablo nos dirá y que aparente ser un sistema dualista
¿Cómo piensa el dualismo? ¿Qué es un dualismo? Todo mira negro o blanco. ¿Ok? Todo mira sí o no. ¿Ok? Entonces muchos aparentes dualismos típicos de la filosofía no es sino la yuxtaposición de conceptos opuestos, pero no contradictorios. Pablo a veces se pone como hebreo y a veces se pone como gentil. Cuando habla que nosotros, cuando tú eres gentil, no tienes que pensar que Pablo es un gentil. Es una yuxtaposición. Él está aquí, es judío, pero a veces está acá como gentil, pero no quiere decir que es gentil. Quiere decir que sigue siendo judío, pero esto pone concepto yuxtaposición para que el creyente gentil entienda la magnitud de la revelación que Dios le ha dado a conocer. Entonces, el maestro a veces se puede, un buen maestro siempre se baja al nivel de los oyentes. Nunca debe estar en la cima porque nunca va a ser entendido. Entonces, mucho de lo que Pablo nos dirá y que aparentemente es el sistema dualista típico de la filosofía griega, no es sino la justaposición de conceptos opuestos, pero no contradictorios, de un modo dinámico, interactivo. Entonces, vamos a mirar a ver lo que Rav Shaul concibe en la historia, como el resto de los profetas hebreos, como un movimiento redentor hacia un clímax de gloria, la revelación final del Mashiach y del reino mesiánico, pero también al mismo tiempo la interpretación de esa acción del Eterno en la historia es marcada por un sentido de pequeñez y perjuidad, de asombro y desconcierto que inspira la exaltación y la glorificación del Altísimo. Aquí no debemos de fallar en esto que vamos a mirar nosotros aquí en Romanos 9, en breve momento. La historia es lineal, cronológicamente, pero la acción del Eterno, fíjense bien, la acción del Eterno que da contenido y sentido a esa historia es circular. ¿Ok? La historia es lineal, pero la acción del Eterno que da contenido y sentido a esa historia es circular, no lineal. Por tal razón, Pablo siente resuelto cualquier problema de aparente contradicción e inconsistencia, dejando el asunto sin responder, pero con una absoluta confianza en la capacidad del Eterno para hacerlo. ¿Ok? Entonces vamos a mirar aquí cuáles cosas da respuesta Pablo y cuáles deja sin contestar. Y las cosas que quedan sin contestar, ¿ok?, son las que se esperan a que sean reveladas en su tiempo. Fíjense bien, Romanos 9 es un perfecto ejemplo de este pensamiento. Vamos a leer todo el capítulo para entender el tema. Pero nos vamos a enfocar en el verso 19, donde Pablo deja la pregunta sin contestar. Ok, Romanos 9 dije, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy, ¿cómo es? La elección de Israel. Entonces, recuerden bien que este capítulo se trata de enseñar la elección de Israel. No se trata de la divinidad, no se trata del bautismo, no se trata de la Trinidad ni la unicidad, ¿ok? Porque los religiosos andan buscando textos que afirmen lo que ellos creen, ¿ok? Y nosotros no tenemos que buscar textos que afirmen lo que nosotros creemos.
porque nosotros no podemos elegir cuál texto, ¿verdad? No podemos elegir cuál texto nos conviene a lo que nosotros creemos. El pensamiento judío no anda buscando textos para mostrar lo que ellos creen. Lo que ellos creen, ¿dónde está? No está en un texto. Está en la Torá. El monoteísmo, ¿dónde está? En la Torá. La existencia de un Dios único y verdadero, invisible, sin figura de humano, ¿dónde está? En la Torá. Las leyes de santidad, ¿dónde se encuentran? En la Torá. Las leyes en contra de la inmoralidad, ¿dónde se encuentran? En la Torá. Las leyes de no robar, ¿dónde se encuentran? En las leyes de no mentir, ¿dónde se encuentran? En la Torá. Todo está en la Torá. No hay que buscar textos para mostrar mi doctrina. Eso no, ni siquiera es un pensamiento helenista. Es una ignorancia personal de los fundadores de las religiones que buscan textos para mostrar su creencia. ¿Quién se las enseñó a ellos? Lo que el judío cree, ¿de dónde viene? ¿Desde dónde viene? ¿Quién le engendró la fe judía a los judíos? Pablo es uno de ellos y él nos viene a decir esto. ¿Por qué Israel es Israel? ¿Y por qué Israel cree como cree? ¿Y por qué no puede aceptar otra cosa que no sea la Torá? ¿Verdad digo en el Mesías? No miento. O sea, no uso la lashon hara. Lo que entiendo y lo que me ha sido revelado, eso explico, y lo que no entiendo, lo dejo. Y mi conciencia me da testimonio en mi espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la genealogía. Ahora bien, Pablo no está diciendo que quiere separarse del Mesías, de no creer en él. No, él no está diciendo eso. Él quisiera no tener esta misión para ir a sus hermanos a predicarles del Mesías. Pero no podía, porque su misión era ¿con quién? Con los gentiles. O sea, la separación es de oficio, no de fe. Separación de Cristo no quiere decir apostasía en la mente de Pablo. Separación del Mesías es de no ayudarlo con la tarea que fue encomendado a él. Hay que creer, ese es el pensamiento hebreo. Porque él no está diciendo que quiere apostasar de la fe, que no quiere creer en el Mesías por amor a sus hermanos. No, al contrario, quiere cambiar de oficio. Quiere que el Mesías le diga, ve con tus hermanos, porque eso es lo natural. El Eterno lo hizo con Moisés. El Eterno mandó, ¿con quién lo mandó a Moisés? Lo mandó con su hermano Aarón. Ve a tus hermanos, que es lo más lógico. Es lo más triste que el Eterno te diga algo y te diga el Eterno, esto no es para tu familia, es para los vecinos. Entonces, esa separación en sí no quiere decir que él quiera apostatar del Mesías. No, se trata del oficio, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la genealogía, o sea, según la descendencia, que son de la tribu de Benjamín. Él está abogando como buen israelita por la tribu de su padre, Benjamín, que es el más chico de Jacob. Que son israelitas, no dice que son judíos, aunque puedan ser judíos, ¿verdad? Por la adaptación de los fariseos. Pero genealógicamente, ¿verdad? Son israelitas
hijos de Jacob, de su hijo Benjamín. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la prolongación de la Torá. Aquí estamos todavía, aquí en Romanos ya tenemos como unos 30 o 40 años que murió el Mesías, que resucitó el Mesías. Y todavía está predicando Pablo la prolongación de la ley. Entonces, ¿por qué dicen los pastores modernos que la ley fue clavada en la cruz del Calvario? ¿Se puede clavar el universo? ¿Se puede clavar a Dios en un madero? ¿Cómo tú puedes clavar la ley en el madero? Cuando Pablo está diciendo la gloria, el pacto, la prolongación de la ley. ¿Saben qué quiere decir prolongación? La eternidad de la Torá. El culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Los religiosos usan este versículo para mostrar que Cristo es Dios. Pero Pablo no está hablando de la divinidad de Cristo, está hablando de la elección de Israel. Y tienes que entenderlo, que todo lo que se hizo posible hasta este día es gracias a Dios, quien es sobre todas las cosas. ¿Quién es el que hizo la elección de Israel? Dios. ¿Quién es el que envió al Mesías? Dios. ¿Quién le resucitó entre los muertos? Dios. ¿Quién apartó desde el vientre de su madre a Shaul para predicar a los gentiles? Hashem. Entonces, ¿cómo debes de entender este versículo? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mashiach, el cual Dios es sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Shaul le está dando gracias al Eterno por hacer posible todas estas cosas. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac serán llamados descendencia. Aquí ya viene él abriendo brecha para la elección, porque Abraham tuvo más de un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 12 los hijos de Setura, 5, 7. Tuvo muchos hijos. Y todos los que se creían en el siglo I hijos de Abraham, se querían adueñar de la herencia de Abraham. Pero la elección ya la hizo Dios, es lo que está haciendo Pablo aquí. La elección dijo, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no heredará con quién, con Isaac. Ahora, si echaron a Ismael fuera del campamento, también echaron afuera los hijos de Setura, que tuvo Abraham con ella. Ellos no participaron en la herencia de la redención, pero eran hijos de Abraham. Sino en Isaac te serán llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la genealogía, sino los hijos de Dios, sino que a los que sus hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de Jacob y de Esaú. Porque también los descendientes de Esaú pelean la herencia. Entonces Pablo los descarta y los hace a un lado, a lo mismo que Ismael y los hijos de Centura, dejando a Jacob como el único heredero. Es el tema de la elección de Israel. Y estamos como a 50 o a 40 años después de la muerte del Mesías, y Pablo sigue predicando la elección de Dios sobre Israel. Aquí no hay divorcio. Aquí no hay una iglesia, aquí no hay un cristianismo. Este es hebreísmo. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Aquí vienen las preguntas. Él está desafiando a los creyentes. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Cómo él responde esto? Él mismo hace la pregunta y él mismo hace la respuesta. Y la respuesta que él ya sabe que no hay ningún error, no hay un misterio en la elección de Israel. Él está bien sentado. No me vengan con cosas que ahora ustedes son la nueva iglesia, no me vengan con cosas que ahora son el Israel espiritual, no me vengan con cosas. Dios ya hizo su elección, punto. Es lo que está hablando aquí. ¿Por qué? Porque se creían los rumores que ahora los nuevos conversos son el nuevo Israel. Son la niña de los ojos de Dios ahora. Y que Dios abandonó a Israel. Él está enseñando la elección y anulando primeramente a Ismael, a los hijos de Centura y a Esab. Lo está eliminando. ¿Ok? Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadeceré. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere y tiene misericordia, y al que quiere endurece y endurece, pero me dirás, ¿ok? Me dirás, ¿por qué pues inculpa? Entonces, lo que no entendemos nosotros de este concepto que está hablando aquí Pablo, aquí la mentalidad, ¿cómo entendemos nosotros este texto? Que si Dios tiene misericordia de mí y le place, Él lo hace, y si no tiene misericordia de mi vecino, no lo va a hacer. Eso no debes de entenderlo así, porque Dios le da la oportunidad a todos por igual. El endurecimiento del corazón viene por la rebeldía de la obstinación de la oportunidad que Dios te da. Cada vez que la Escritura dice, y Dios endureció el corazón de alguien, quiere decir que esa persona llegó al límite de oportunidades que Dios le dio para perdonarlo. Entonces, cuando quisiera teshuvá, quisiera un arrepentimiento sincero, Dios le dio 10 oportunidades a Faraón para dejar ir a su pueblo. Y lo castigó 10 veces, y ni aún así. Entonces, en el último juicio, Dios endureció tanto su corazón que Él no miró apreciada la hija de su propio hijo hasta que se murió. La vida de su hijo hasta que se murió. Entonces, eso es endurecer. Cuidado con este concepto. Son conceptos hebreos. En el judaísmo se enseña que Dios ama y tiene misericordia a todas las personas.
uno elige, si esa misericordia te elige a ti, cuando aceptas, cuando escuchas, cuando crees el mensaje de Dios. Y a veces a la primera Dios te deja. En ocasiones te da 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 oportunidades. Entonces, cuando Pablo está hablando al que Dios tiene misericordia, es que uno se la favoreció y el otro la rechazó. Entonces, la respuesta es ¿cuál? ¿Por qué pues? Dice, pero tú me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Él deja esa respuesta con otra respuesta. Él da esa pregunta y ¿cómo la contesta? En el verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Para hacer de la misma masa un vaso para los... Para honra y otro para deshonra. ¿Para deshonra? ¿Cuáles son los vasos de honra aquí? Los que no obedecen. Él está hablando de Egipto. Y ya miramos nosotros que hay muchos egipcios que se salvaron. Pero ¿cuáles son los vasos de deshonra? Los que oprimen a su pueblo, señores. Sean cristianos, musulmanes, gentiles, incrédulos, ateos. Todo aquel persona que odia a Israel se convierte en vaso de deshonra. Y Pablo toma esta teoría desde la esclavitud. Porque tú como padre, ¿cómo miras tú a una persona que maltrata a tu hijo? Que roba a tu hijo, que engaña a tu hijo, que tortura a tu hijo, que odia a tu hijo. ¿Cómo lo miras tú? ¿Con ojos buenos? Esos son los vasos de deshonra para Dios. Qué tremendo y qué equivocación que los cristianos vean que los vasos de deshonra son Israel. Los vasos de deshonra que habla aquí Pablo no es Israel. Él pone el ejemplo de los egipcios. Porque también fueron barras formadas. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Qué pasó con esos vasos de deshonra que esclavizaron a Israel? Fueron destruidos. ¿Dónde fueron destruidos? En el mar. En el mar. ¿Y qué le va a pasar a esos vasos de deshonra que siguen atacando a Israel? Igual. El mismo fin. Tendrán el mismo fin. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Cuáles son los vasos de gloria? Israel. Israel salió libre de la esclavitud. Aquel pueblo oprimido, esclavizado, sin voto, sin espíritu. ¿Y qué hizo de él? Un pueblo de sacerdotes y gente santa, de grandes reyes, de grandes profetas. Y de ese pueblo nace el Mesías, el cual es la esperanza de Israel y del mundo entero. Esos son los vasos de gloria y de misericordia que está hablando Pablo. No está hablando de la iglesia, señores, porque la iglesia todavía no estaba formada aquí. En los pensamientos de Pablo no existía un cristianismo histórico.
sus bases fundamentales siempre están con los profetas, con la Torá, con el pueblo de Israel. No sé si me entienden. Entonces, sigue diciendo. En el verso 19 leímos, dice, ¿y qué si Dios, el 22, y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los de los judíos, sino también de los gentiles. En otras palabras, aquí él dice, ustedes que están peleando con sus herederos, o sea, con sus hermanos, son participantes de estos vasos de misericordia. No se pongan en contra. Dice, a los cuales también, llamado a esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, amada, a la no amada, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seremos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión mi piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿cuáles son los vasos de deshonra? Para Pablo, en este pensamiento hebreo, los vasos de deshonra son los que oprimen a Israel. Y los vasos de misericordia son aquellos que creyeron en el Mesías, y también ahora los gentiles se consideran vasos de honra que se unen a este plan divino de Dios. Ese era el trabajo de ellos. Pero lamentablemente los conceptos, ¿verdad?, helenistas se filtraron en el Nuevo Testamento y crearon una nueva religión, un nuevo Israel, ¿verdad?, y una nueva forma de pensamiento. Pero en Pablo, ¿verdad?, encontramos la respuesta. Dice aquí en el 9:19 al 23, Pablo trae a un oyente ficticio en su argumento para presentar una objeción que intuye en sus lectores. Dice, ¿por qué pues inculpa? Pablo no responde a la pregunta. Mirando filosóficamente, es una inconsistencia. Es lo que es una consistencia. Cuando se hace algo y no queda con respuesta. Pero desde el punto de vista hebreo, no lo es. ¿Cuál es la respuesta entonces de Pablo? ¿Quién eres tú para que te alterques contra el Eterno? O sea, aquí la respuesta está en que lo que no entendemos es lo que tenemos que aceptar, porque Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Él no se va a equivocar. El día que un ser humano trate de corregir lo que Dios hace, ese día está perdido el mundo. Por eso las traducciones de las Biblias, ¿cómo se manejan?
¿por qué el judío no acepta la Biblia cristiana? ¿Porque creen en Jesús? No, no es la razón principal. La razón principal de que no aceptan la Biblia cristiana, porque ellos de antemano se van a enfocar en el Tanakh, ¿ok? Porque encuentran numerosas errores de traducción. Cuando ellos tienen el texto hebreo del Tanakh, la original. Entonces, ¿para qué usar algo que está mal interpretado? Porque para el evangélico, para el cristiano moderno, la Biblia es el libro más sagrado. Pero tienes que entender que esta Biblia fue traducido por hombres. Para ser más específicos, todas las versiones de la Reina Valera fueron traducidos por los curas católicos del texto griego. Entonces, hay una diferencia entre una traducción, ¿verdad?, a tu idioma, a un texto original. Entonces, cuando Pablo hace esta pregunta, él la responde de la siguiente manera: ¿quién eres tú para que alterques con el Eterno? Esto nos deja con una respuesta: el Eterno está en el asunto y por tanto no hay injusticia en él. No hay injusticia en él. Vamos a mirar otro argumento que él usa aquí, en el capítulo 11 de Romanos. Y verso 32. $11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Ok? Entonces, pues el Eterno sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Por qué el Eterno hizo esto? Esto aparenta una inconsistencia en el carácter del Eterno. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría Y de la ciencia de Dios. y de la ciencia de Dios. Cuán insolables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Ven? Él, en vez de entrar en un debate filosófico de tener la razón o no tener la razón, ¿a quién le da la honra y quién le da la gloria? Al que tiene el control de la humanidad, señores. Cuando no podemos comprender algo, hay que alabarlo mejor. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Esto está profundo aquí. Esto es hebreísmo, señores. Si ustedes se fijan aquí, a Pablo le hicieron preguntas muy serias. Y él se preparó para estas respuestas porque, miren, los hechos presentes de Pablo aparentemente contradecían lo que la Biblia dice. Es muy triste nosotros, fíjense bien, es muy triste para nosotros convencer a los infieles de algo bueno de Dios cuando nos está yendo mal. Cuando nosotros predicamos que Dios es el sustentador de todas las cosas, Él es el que nos da el pan de cada día y nos miran pidiendo dinero porque no tenemos. ¿Cómo tú explicas eso? Pablo era perfecto en eso. Fíjense bien, ¿cómo tú explicas? ¿Tú crees en Dios? Sí. Entonces, ¿por qué Dios no te da para comer? Fíjense bien. ¿Cuál es la respuesta sabia para una pregunta de esas? ¿Cómo tú puedes explicar algo que tú crees, pero estás sufriendo las consecuencias? ¿Cómo un enfermo puede decir que Dios sana y se está muriendo?
Sí, bueno, pero no, ahí está, los incrédulos no saben nada de fe. Ellos miran, ellos creen lo que están viendo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Tú solamente miras lo que está pasando con tus ojos físicos, lo que le está pasando a Israel, que están siendo torturados y perseguidos por todo el imperio romano, y tú estás diciendo que ahora tú vas a tomar su lugar. Eso es lo que está Pablo aquí tratando de enseñarnos a nosotros. Él vivió en carne propia lo opuesto, las discrepancias y las contradicciones que miraron en las Escrituras. Él las supo explicar de otra manera. Lo que no entendía lo esperaba, y lo que aparentemente contradecía al Eterno, él lo respondía con una alabanza interesante. Entonces, los gentiles en este siglo pensaban que Dios había abandonado a Israel por todo lo que le está pasando. Pablo está mirando estas cosas. Por eso yo les digo, qué difícil es creer a Dios cuando todas las cosas que tú crees te están fallando. No es porque Dios está fallando, es que tiene Él un plan. Pero ¿cómo alabarlo en medio de esas circunstancias? Pablo lo hace. Según él está acorralado por estos filósofos que hacen estas preguntas, que lo tienen, aparentemente lo tienen a él, ¿verdad?, en contra de la pared, y él estalla. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insolables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo él contesta esta aparente inconsistencia de lo que le está pasando a Israel? El capítulo 9, el capítulo 11 es un hecho, ¿verdad?, de lo que estaba pasando a Israel en ese tiempo. Nosotros no tenemos todo el contexto de lo que está pasando. Lamentablemente nosotros queremos hacer doctrinas de textos que Pablo está enseñando aquí, que no tiene que ver nada con puntos doctrinales, no tiene que ver nada con creencias gentiles modernas, tiene que ver con hechos históricos que él está viviendo, que le están pasando a su pueblo. Por eso él dice en el 9, verdad digo en el Mesías, no miento, y mi conciencia me es testimonio en el Espíritu Hakadosh que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tenían corazón? ¿Porque no creían? No, porque estaban siendo masacrados. Estaban siendo llevados a los circos romanos. Estaban siendo exiliados de sus sinagogas, de sus casas. Ese es el dolor que él sentía. Y él quería estar con ellos para ayudarlos, que había una salida. Pero el Eterno, por una razón u otra, tenía otro propósito para él. Y no es que se esté lamentando. Y con ese dolor el Eterno le abrió más puertas, y hasta hoy, el día de hoy, ¿verdad?, los que enseñan estos escritos desde una perspectiva hebrea, estoy seguro que el judío encontrará en los escritos de Pablo a un verdadero judío. Porque es nuestra responsabilidad darle el honor al Mesías y a los apóstoles de su herencia hebraica, no de un gentilismo, no de un helenismo, de un cambio de ley, de un cambio de pueblo, ¿verdad? Como los evangélicos presentan a Pablo, el fundador del cristianismo, el apóstol de los gentiles, el que se divorció de la ley, el que renegó, ¿verdad?, de las leyes rabínicas, etcétera, etcétera. Entonces, mirando por ejemplo su argumento en Romanos 11:32, cuando dice, ¿por qué Hashem sujetó a todos en desobediencia? Para tener misericordia de todos.
¿por qué el Eterno hizo estas cosas? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no tuvo misericordia de todos para que nunca hubiéramos tenido que caer en desobediencia? A ver, ¿por qué sujetó a todos en desobediencia? ¿No era más fácil tener misericordia de todos para no pecar? Esto aparenta una inconsistencia en el carácter del Eterno. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? El asombro de la gloria del Eterno. Cuando llega en el asunto de los gentiles, que se convierte por medio del Mashiach, esta forma de pensamiento de Pablo debe ser tenida en cuenta para no exponernos a torcer sus escritos y trazar mal la palabra. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, todo el tiempo, Pablo está defendiendo la elección. Y esta elección la hizo el Eterno. Pensemos en esto. ¿Por qué una parte de Israel solamente fue bendecida con la revelación de Yeshua como el Mesías, mientras que otra parte, la mayoría, fue endurecida? Esta es una realidad. No debemos, por ningún motivo, pensar la realidad que vivió Israel. Estamos conscientes de que la mayoría de los judíos no creyeron o no fueron bendecidos con la revelación de la venida del Mesías. Eso es consciente. Pero a Dios le bastó un remanente que lo aceptó. Y con ese remanente dio por sentado el cumplimiento de esa promesa, aunque los demás lo hayan rechazado. Eso es una pregunta muy interesante. ¿Por qué una parte de Israel solamente fue bendecida con la revelación de Yeshua como el Mesías, mientras que otra parte, la mayor, fue endurecida? ¿Por qué cada vez más gentiles creen que Yeshua es el Mesías y más judíos rechazan sus reclamos mesiánicos? Esa es una realidad. Esto aparentemente una contradicción. ¿Verdad que sí es una contradicción? Pablo dice que no. Pablo dice que no, que es un misterio. Su respuesta típica de un judío helenizado no se hace esperar. Romanos 11:25, que vamos a estudiar para la otra semana. Entonces, el tema de hoy, ¿cómo se llama? La elección de Israel, explicada con la mente hebrea de Pablo. Entonces, toda la preocupación de Pablo es que Israel está sufriendo por ser el escogido de Dios. Está pagando las consecuencias de su propio pecado y está pagando las consecuencias de los vasos de deshonra, que en este caso son los romanos. Y todos aquellos que quieren destruirlo. Y él quiere proteger a los gentiles conversos de caer en este pecado, de quitar a Israel los vasos de misericordia y ponerse ellos como vasos de misericordia. ¿Qué hace Pablo? No, cuidado. La elección ya la hizo Dios. Tú eres ahora participante de esa vajilla especial que el Eterno eligió años atrás. Entonces, para la otra semana vamos a estudiar Romanos 11, donde nos vamos a dar cuenta. ¿Lo que leímos ahora? 11, leímos el 9. ¿Ok? Leímos 11:39 solamente para dar un punto. ¿Ok? Pero vamos a estudiar por qué razón o cómo entendió Pablo lo que le estaba pasando a Israel. ¿Okay? Más y más gentiles se están convirtiendo y más judíos no se están convirtiendo. Entonces, eso lo Pablo le llama un misterio, que ni los gentiles, ni los judíos, ni el propio Pablo sabe por qué está pasando eso, pero Pablo confía en Dios que al final del día todo Israel será salvo.
Ahora, si tú como gentil crees que todo Israel será salvo, pero él va a ser salvo con las condiciones que tú le das, de pasar por la gran tribulación, y tú que eres la iglesia, vas a ser raptado en los aires para no sufrir. La elección ya la hizo Dios. Yo sé que, ¿verdad? A veces parece que estamos en kinder, en la Biblia, pero lamentablemente la ausencia judía, la ausencia hebraica, el texto sagrado de la Torá hace mucha falta en los púlpitos cristianos. Tenemos que combatir el antisemitismo y el antijudaísmo desde adentro del alma, para no expresarnos equivocadamente de nuestros hermanos y de nuestro pueblo que nos dio la salvación. Porque el propio Mesías dijo, ¿la salvación viene de dónde? Los judíos. Ok, entonces vamos a terminar aquí. Ya nos pasamos poquito. Shalom, shalom a todos.